Soy Marlon Briggs. Durante años, Dios me ha estado hablando a través de sueños. Así fue como meses antes, me mostró el ataque contra Donald Trump. No busqué notoriedad ni fama, simplemente obedecí. Pero nada me preparó para lo que viviría en las primeras horas de ese día. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, cambió todo para siempre. Esta es la verdadera historia del día que Dios me llevó a ver el infierno, y me reveló el pecado más insidioso que envía multitudes allí sin que se den cuenta. No digo esto para sorprenderte, te lo digo porque fue una orden directa, di lo que viste, avisa mientras todavía hay tiempo, prepara tu corazón, algunas verdades duelen, pero salvan. Mi nombre es Marlon Briggs. Desde pequeño, el Señor me ha visitado a través de sueños que parecen más bien realidades paralelas. Cuando anuncié la predicción sobre el ataque a Donald Trump, muchos dudaron, otros se burlaron. Yo mismo temblé, porque no había lugar para el error cuando Dios decide revelar algo. Pero esa mañana, lo que vi fue infinitamente más aterrador que cualquier informe periodístico o tragedia política. Fue personal, directo, y me llegó al alma de una manera que nunca olvidaré. Me desperté con el corazón acelerado, oliendo el mar, a pesar de que estaba en mi habitación. Sabía que no era un sueño cualquiera, fue un llamado, y esta vez Dios quiso mostrarme lo que pocos tienen el coraje de enfrentar. Todo empezó serenamente. En el sueño, yo estaba en un pequeño bote, navegando en aguas tranquilas bajo el cielo abierto. La brisa era suave, el olor a sal invadía mis pulmones con la misma familiaridad que las mañanas de pesca de mi juventud. En mi mente, había una falsa sensación de seguridad. Era como si nada pudiera salir mal, como si Dios estuviera confirmando que estaba en el camino correcto. Fue agradable, reconfortante, casi adormecedor. Pero en el fondo, empezó a crecer una pequeña inquietud, una molestia que no podía explicar. Algo me dijo que esa paz no era tan real como parecía. Mientras miraba el horizonte, una espesa niebla comenzó a aparecer, cubriendo lentamente la línea entre el cielo y el mar. La temperatura bajó repentinamente y el silencio fue reemplazado por un susurro ahogado, como un trueno distante que intenta elevarse. Fue en ese momento que mi espíritu comprendió, esto era una advertencia. No es una advertencia ordinaria, sino un llamado urgente a enfrentar verdades que preferiría nunca haber conocido. Mi corazón se aceleró y, por primera vez en el sueño, sentí miedo. No era un miedo humano, sino un temor espiritual, una pesada conciencia de que estaba a punto de ser despojado de todas las ilusiones. De repente, el barco empezó a temblar. Las aguas se agitaban como si una fuerza invisible hubiera hundido sus garras en el fondo del océano y lo estuviera sacudiendo. No había viento fuerte ni nubes pesadas, solo una violencia sorda proveniente de debajo de la superficie. Sentí el casco crujir bajo mis pies y un frío penetrante me atravesó el pecho. Intenté orar, pero tenía la boca seca y las palabras no salían. Todo lo que podía hacer era mirar ese mar embravecido, esperando lo inevitable, y lo inevitable llegó más rápido de lo que esperaba. Un muro de agua se levantó ante mí, alto como un edificio, y por un momento, todo a mi alrededor quedó en silencio. El impacto fue brutal. La ola me arrojó fuera del barco como si fuera una hoja seca al viento. El cielo desapareció, el mar me tragó y la oscuridad absoluta se apoderó de todo. No fue solo la ausencia de luz. Era como si se hubiera borrado el concepto mismo de esperanza. Mientras me hundía en esa agua helada, me di cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. No fue una muerte física lo que experimenté, sino un descenso espiritual, un viaje de ida hacia mi propia verdad oculta. Y allí, en esa oscuridad aplastante, Dios comenzaría a revelarme lo que había ignorado durante tanto tiempo. Intenté nadar, intenté luchar contra la corriente que me arrastraba hacia abajo, pero fue inútil. Mis brazos y piernas no tenían fuerza. Mi grito quedó atrapado en mi garganta. Entonces, por primera vez, acepté que no había manera de vencer esa fuerza. Me llevaban a un lugar que no podía evitarse ni por el esfuerzo humano ni por las buenas intenciones. Era como si Dios hubiera eliminado toda protección que mi mente religiosa había construido a lo largo de los años.
Estaba desnudo, vulnerable, a merced de lo que estaba por venir, y en lo profundo de esa oscuridad, una pequeña luz comenzó a latir, débil, distante, pero viva, y fue allí donde mi alma rota y asustada fue atraída. Lo que antes era solo una leve inquietud ahora se convirtió en un pánico abrumador. A medida que fui arrastrado a las profundidades de ese mar vivo y embravecido, comencé a comprender que el agua no era solo agua, era como si cada gota llevara una acusación, un juicio silencioso sobre toda mi vida. No estaba simplemente luchando contra una tormenta, estaba luchando contra mi propia verdad, y por primera vez me di cuenta de que mi fe, que siempre había considerado sólida, era frágil como un fino cristal ante la mirada de Dios. La falsa seguridad que había construido a lo largo de los años se estaba desmoronando sin piedad. Mientras me hundía, mi cuerpo se sentía cada vez más pesado, como si corrientes invisibles me arrastraran hacia abajo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por esperanza, sino por desesperación. Recordé los momentos en que, en mi arrogancia espiritual, miraba a otros cristianos como si yo fuera mejor, más fiel, más digno. Yo, que oraba tanto en voz alta, que leía la Biblia con disciplina, ahora me encontraba reducido a la nada en la presencia de Dios. Ninguna oración memorizada, ningún buen trabajo podría salvarme de ese peso aplastante. Era como si Dios estuviera mostrando, de manera brutal e incuestionable, quién era yo realmente. De repente, mientras todavía luchaba por respirar en esa oscuridad, vi algo formarse frente a mí. Primero una sombra, luego unos contornos más nítidos. Era mi viejo barco, ahora roto, volcado de costado, como un juguete destrozado por las olas. Este barco, que al principio del sueño simbolizaba mi vida segura, ahora no era más que escombros sin valor. Dios me estaba diciendo, sin palabras, que aquello en lo que confiaba mis rutinas religiosas, mi imagen de piedad, era frágil, incapaz de resistir la realidad espiritual, y lo que era peor, había creído en esa ilusión durante demasiado tiempo. El mar parecía tener vida propia. Cada movimiento de las aguas parecía susurrar antiguos secretos, pecados olvidados, orgullo camuflado. Recordé las veces que juzgué en silencio a hermanos que, desde mi punto de vista limitado, no eran lo suficientemente santos. Recordé los momentos en los que internamente me gloriaba cuando me elogiaban por un sermón o un estudio bíblico. Todo esto ahora me duele como cuchillos invisibles. Era imposible esconder nada allí. En el fondo de ese mar de revelaciones, todo lo que había reprimido o justificado salió a la superficie como cadáveres olvidados. Fue en ese momento que, por primera vez, escuché algo más que el sonido del agua. Fue un grito largo y profundo que no fue solo de dolor físico, sino de angustia que las palabras humanas no pueden describir. Vino de muy lejos, pero pareció atravesar toda la oscuridad y penetrar directamente en mi espíritu. No era solo el lamento de un alma perdida, era como si el mismo infierno me estuviera llamando. El miedo me envolvió por completo. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que si seguía hundiéndome, vería algo que cambiaría para siempre mi forma de ver la vida, la fe y la eternidad. Mi alma quería gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie a mi alrededor, ni ángeles, ni amigos, ni maestros, solo Dios, y llora, y la verdad. Me di cuenta de que, muchas veces, buscamos refugio en la comunidad, en los rituales, en los títulos religiosos, pero en el momento de la verdadera prueba espiritual, estamos absolutamente solos ante el juez de toda la tierra. Allí, en las frías y oscuras aguas de la revelación, comprendí que mi superficial vida religiosa no me serviría de nada. Si no hubiera un arrepentimiento verdadero, profundo y diario, sería solo un alma más tragada por la oscuridad que ahora me rodeaba. La fuerza de esa ola era inimaginable. Cuando me golpeó, perdí completamente el control de mi cuerpo. No había ningún lugar a donde huir, no había nada a que aferrarse. Era como si toda mi existencia hubiera sido borrada de un solo golpe, mostrando cuán frágil era toda mi estructura espiritual. Durante unos segundos, que parecieron eternos, todo se convirtió en un vacío informe,
como si me hubieran arrancado del mundo de los vivos y arrojado a un lugar donde las leyes de la naturaleza ya no existían. Mi corazón latía con fuerza, pero era un sonido amortiguado por la presión que me envolvía por todos lados. Me estaban llevando a un lugar del que quizás nunca podría salir. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en el mar. A mi alrededor había una oscuridad densa, casi palpable, que parecía devorar cualquier rayo de luz. El suelo bajo mis pies estaba seco, agrietado, y el olor a azufre me quemaba la nariz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché esos gritos nuevamente, ahora mucho más cerca. Era como si miles de voces gritaran al mismo tiempo, mezclando dolor, desesperación y una súplica que nunca sería respondida. Allí, en ese escenario que parecía salido de una pesadilla, entendí que había atravesado un portal. Dios me había permitido vislumbrar la realidad del infierno. El peso de la atmósfera era casi insoportable. Cada paso que intentaba dar parecía requerir una fuerza que ya no poseía. El aire era denso, sofocante, y la sensación de abandono era total. Me di cuenta de que en ese lugar no había rastro de la presencia de Dios. Lo que siempre había dado por sentado, su misericordia, su luz, su amor simplemente no existía allí, y comprendí con absoluto miedo que el infierno no era solo un lugar de castigo físico, sino principalmente de separación eterna de aquel que es la vida misma. No había esperanza, no hubo alivio, todo lo que quedó fue el dolor de la ausencia total de Dios. Mientras caminaba, sexta formas humanas, retorciéndose en el suelo, con sus rostros desfigurados por la agonía y el arrepentimiento tardío. Algunos intentaron gritar, pero sus bocas solo emitían gemidos secos y roncos. Otros permanecían inmóviles, con los ojos abiertos en permanente terror. Y lo más impactante es, reconocí a algunos de ellos, personas que, como yo, asistían a iglesias, cantaban alabanzas, citaban versos, personas que nunca hubiera imaginado ver allí. Sus miradas en blanco parecían preguntarme, ¿por qué no se nos advirtió más claramente? ¿Por qué confiamos en nuestras obras muertas? Se me rompió el corazón cuando me di cuenta de que, al igual que ellos, yo también había estado caminando sobre una fe ilusoria. Un poco más adelante sexta una figura familiar, un pastor al que admiré durante años, alguien que pensé que era irreprochable. Allí estaba él, arrodillado en el suelo, envuelto en una llama que no consumía el cuerpo, pero torturaba el alma. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento, y en esa mirada había una confesión silenciosa. Él también había confiado en su propia justicia. El shock fue tan grande que caí de rodillas, incapaz de soportar el peso de la verdad que se estaba desarrollando ante mí. Entendí que el infierno está lleno no solo de criminales crueles, sino también de personas religiosas orgullosas que nunca permitieron que Dios les rompiera el corazón. El impacto de esta visión fue tan profundo que sentí como si estuviera muriendo allí mismo. Mi mente pedía a gritos piedad, una segunda oportunidad, pero sabía que, en ese momento, no era el momento de pedirla, era hora de escuchar, ver, comprender. El infierno no era una fábula para asustar a los niños desobedientes, era una realidad concreta, brutal y eterna, y la principal puerta de entrada a este terrible lugar era el orgullo espiritual, el mismo orgullo que había escondido en mi corazón durante tantos años, disfrazado de celo religioso. Allí, ante aquella escena de horror, comprendí que, si Dios no me hubiera sacado a tiempo, habría sido un alma más perdida en ese mar de agonía sin fin. Cuando intenté levantarme, noté que la gravedad en ese lugar se sentía diferente. Cada movimiento requería un esfuerzo sobrenatural, como si la atmósfera misma estuviera hecha de pesadez y condena. Mientras caminaba con dificultad, la pequeña luz que aún podía ver desapareció por completo. Era como sumergirse en un pozo sin fondo, donde incluso el sonido parecía ser tragado por la oscuridad. Con cada paso, sentí que mi alma era aplastada por la brutal conciencia de quién era realmente. No había ninguna posibilidad de equivocarme en eso, no había máscaras religiosas, ninguna hermosa palabra ni testimonio elocuente pudieron salvarme de ese enfrentamiento directo con la verdad. A medida que descendía más,
comencé a escuchar susurros. No eran voces claras, sino murmullos torturados, palabras inconexas que hablaban de orgullo, de hipocresía, de falsa seguridad. Entendí que esos sonidos eran confesiones tardías, ecos de almas que finalmente vieron el abismo que construyeron con sus propias elecciones. Allí no hubo acusadores externos. Cada uno llevaba el peso de sus propios actos y omisiones. Cada palabra dicha sin sinceridad, cada juicio silencioso, cada oración hecha por vanidad, todo estaba ahí, vivo, palpitando en la atmósfera de ese lugar. Era imposible escapar de lo que realmente habíamos sido. Fue entonces cuando el panorama empezó a cambiar. La oscuridad fue desgarrada por pequeñas grietas en el suelo, de las que salían vapores calientes y luminosos que iluminaban parcialmente el camino. Estos vapores revelaron escenas que no quería ver. En cada apertura aparecieron imágenes de mi propia vida, momentos en los que sonreía a alguien mientras juzgaba en silencio su pecado, momentos en los que usaba mi posición para sentirme superior a otros hermanos en Cristo. Ver eso proyectado ante mis ojos fue un golpe más doloroso que cualquier fuego podría causar. No se podía negar, no había manera de justificarlo. Yo era culpable. En medio de este tortuoso viaje, noté que algunas almas intentaban esconderse en los rincones más oscuros, como si pudieran escapar de la luz que revelaba sus obras. Pero allí no había ningún escondite posible. Todo quedó revelado, todo quedó expuesto. Comprendí, con horror, que el infierno no es solo un lugar de sufrimiento, sino de la verdad absoluta. Las verdades que ignoramos, ocultamos o disfrazamos en nuestra vida terrenal salen a la superficie con violencia, sin piedad. La hipocresía espiritual queda al descubierto ante los ojos, y la vergüenza que se siente allí es más aplastante que cualquier castigo físico. Mientras miraba estas escenas, escuché la voz nuevamente. No era una voz humana, ni siquiera algo que pudiera describirse con palabras comunes. Era una voz que parecía atravesar el tiempo, la materia y mi propia alma. Ella dijo: Martín, el orgullo espiritual es el pecado más letal porque mata lentamente, sin dolor visible, e impide el verdadero arrepentimiento. Esas palabras cortaron mi alma como cuchillas afiladas. Entendí, con claridad devastadora, que había vivido una fe basada en la apariencia, no en la transformación. Toda mi vida había sido un culto a mi propia imagen de santidad, y ahora estaba ante mí como una sentencia inapelable. En el fondo, sentí la presencia de Dios, no allí en el infierno, sino dentro de mi conciencia, mostrándome todo esto por amor, porque todavía había tiempo para mí. Era como si dijera: mira, no necesitas quedarte aquí. Sentí lágrimas que no podía derramar fluyendo dentro de mi alma. El dolor de ver mi verdadera condición era insoportable, pero de alguna manera necesario. Era la única manera de que se produjera un cambio real. Sabía que si ignoraba esa revelación, estaría sellando mi propio destino eterno, y en ese momento, aún envuelto en la oscuridad, una semilla de esperanza fue plantada en mi corazón herido. El camino se abrió ante mí, revelando una escena que ninguna palabra, por fuerte que fuera, podría describir con justicia. Era como si estuviera caminando por el corazón mismo del dolor eterno. Frente a mí se extendía un inmenso valle, cubierto de llamas que no ardía como el fuego que conocemos, sino que devoraba el alma de adentro hacia afuera. Las llamas se elevaban como columnas vivas, y sus sonidos no eran de crepitaciones, sino de gemidos. El aire vibraba con los incesantes gritos de los condenados, y supe, aterradoramente, que esta visión no era simbólica, era real, concreto, y miles de personas estaban viviendo esa agonía en este momento. Caminando por las grietas del suelo, sexta figuras humanas retorciéndose entre las llamas. Sus rostros estaban marcados por un dolor que iba más allá del sufrimiento físico. Era un dolor del alma, una desesperación consciente de que nunca habría escapatoria. Muchos de ellos todavía murmuraban oraciones, pero sus palabras resonaban en el vacío. Allí, cada oración superficial, cada alabanza hecha por las apariencias, cada fe sin arrepentimiento mostró su verdadero valor: nada. Vi personas que en vida fueron consideradas líderes espirituales,
hombres y mujeres que guiaban a otros, pero que ahora gritaban de angustia, sin poder siquiera aliviar un instante su tormento. Lo que me sorprendió aún más fue reconocer rostros familiares, hombres y mujeres con quienes había orado, compartido encuentros, intercambiado palabras sobre fe y salvación. Estaban allí, no porque cometieran crímenes horrendos, sino porque confiaban demasiado en sí mismos. Construyeron castillos de religiosidad sobre arenas de orgullo espiritual, y el día de la prueba final, todo se vino abajo. Vi lágrimas de arrepentimiento tardío, vi manos extendidas en busca de ayuda que nunca llegaría, y en medio de esos rostros, sentí el temor creciente. ¿Cuántas veces había estado en el mismo camino que ellos sin darme cuenta? Mientras observaba esa escena devastadora, comencé a comprender lo que Dios quería mostrarme. El infierno es el destino no solo de los abiertamente malvados, sino también de aquellos que endurecen su corazón con pequeñas dosis de orgullo cada día. No hacen falta grandes herejías para caer ahí. Simplemente ignora las advertencias, justifica los pecados ocultos, alimenta tu propia imagen en lugar de romper tu corazón ante Dios. Cada alma en ese lugar era prueba viviente de esta amarga verdad. Y cada grito que resonaba en las llamas era como una advertencia directa a mi espíritu: no confíes en tu justicia. El calor era insoportable, pero no era solo calor físico, era el peso del eterno abandono. Allí ya no existía la presencia de Dios, ya no había posibilidad de arrepentimiento. Cada alma atrapada en ese infierno llevaba consigo el conocimiento de que eligió ese destino a través de miles de pequeñas decisiones a lo largo de su vida. No hubo injusticia, no hubo sorpresa. Era como si todos, en el fondo, supieran que habían estado jugando con la misericordia divina y ahora se enfrentaban a las consecuencias finales. Lo más aterrador fue la lucidez de las almas. Allí nadie culpaba a Dios. Todos reconocieron que habían sido sus propios verdugos. Me quedé allí, impotente, incapaz de ofrecer ayuda, incapaz de cambiar lo que veía. Todo en mí quería correr, escapar, despertar. Pero una parte de mí sabía que necesitaba llegar hasta el final. Necesitaba sentir el peso de esa realidad para no volver a olvidarla nunca más. Fue entonces cuando escuché de nuevo la voz de Dios, resonando en medio del caos. Muchos fueron advertidos, pero prefirieron creer en una fe cómoda, en un evangelio sin cruz, sin renunciación. Las palabras atravesaron mi alma como un rayo. Lo entendí, sin lugar a dudas. El mayor peligro espiritual no era caer en un pecado escandaloso, sino vivir toda una vida aparente sin llegar a ser verdaderamente transformado. A medida que me adentré más en ese paisaje de sufrimiento, me di cuenta de que Dios me estaba guiando a una revelación aún más dolorosa. El infierno no fue hecho solo para asesinos, ladrones o adúlteros. Era, sobre todo, un cementerio de almas que cultivaban un orgullo silencioso, invisible, disfrazado de virtud. Vi hombres y mujeres que en la vida parecían irreprochables, que conocían todos los versículos, que dirigían ministerios, que predicaban sobre el amor y la salvación, pero que en sus corazones nunca se inclinaban verdaderamente ante Dios. Comprendí, con horror, que la arrogancia espiritual era el veneno que lentamente envenenaba sin dejar huellas aparentes. Dios me mostró rostros, no nombres desconocidos, sino personas que admiraba, respetaba y seguía como ejemplo. Y cada rostro iba acompañado de una historia, pequeños momentos de juicio oculto, sonrisas disfrazadas de desprecio, oraciones dichas para impresionar, alabanzas cantadas para recibir aplausos. Nada de esto parecía serio mientras vivieron. Al contrario, se veía como celo, como amor por el trabajo. Pero allí, en la corte de Dios, estas pequeñas grietas revelaron la podredumbre interna que nunca fue abordada. El infierno estaba lleno de buenas intenciones que no iban acompañadas de un arrepentimiento real, y cada escena arrancaba pedazos de mi corazón. Con lágrimas invisibles quemándome los ojos, recordé los momentos en que yo mismo actuaba así. ¿Cuántas veces he juzgado en silencio a los hermanos, pensando que era superior? ¿Cuántas veces he predicado mensajes fuertes, pero con un orgullo escondido detrás de la elocuencia?
¿Cuántas veces he participado en oraciones públicas más preocupado por ser escuchado por los hombres que por Dios? Esos recuerdos cayeron sobre mí como una avalancha, aplastando cualquier excusa que se me ocurriera. Allí, ante la eternidad, las intenciones valían más que las palabras. Y mis intenciones, por religiosas que parecieran, estaban llenas de mí mismo. Me di cuenta de que el orgullo espiritual es como una enfermedad que anestesia la conciencia. La persona se siente fuerte, justa, correcta, mientras el veneno corroe su alma en silencio. No hay signos externos evidentes. Por el contrario, el orgullo muchas veces se disfraza de buenas obras, de posturas impecables y de discursos piadosos. Pero ante los ojos de Dios, todo se revela. No importa lo que parezcamos ante los demás, importa quiénes somos por dentro, cuando nadie nos mira, cuando ningún público aplaude, cuando lo único que queda es la confrontación directa con el Espíritu Santo. Y yo, en ese momento, supe que había muy poca pureza verdadera dentro de mí. A medida que avanzaba, vi que muchos allí no solo estaban siendo castigados por los pecados escandalosos que siempre denunciamos en las iglesias, sino principalmente por no haber reconocido la propia necesidad de misericordia. Vivían como si fueran salvos por derecho propio, como si Dios les debiera la salvación. No permitieron que el verdadero arrepentimiento les rompiera el corazón. Nunca se vieron a sí mismos como mendigos espirituales. Eran ricos en obras, pero pobres en humildad. Lo está claro, el orgullo es el pecado que más aleja al hombre de Dios, porque cierra la puerta al quebrantamiento, a la transformación real que exige el Evangelio. Fue entonces que la voz volvió a resonar, esta vez casi como un lamento: muchos de los que me llaman Señor están atrapados en este lugar, porque nunca permitieron que yo rompiera sus corazones de piedra. Las palabras me atravesaron como una espada, sentí que mi espíritu desfallecía. Todo en mí pedía misericordia, perdón, una oportunidad de empezar de nuevo de otra manera. Entendí que si Dios me estaba mostrando eso, era porque todavía había esperanza para mí, pero solo si abandonara de una vez por todas la arrogancia que me cegaba. Solo había una salida: reconocer mi miseria espiritual y correr, desesperadamente, hacia la verdadera gracia. Me quedé allí, completamente quieta, mientras el dolor de la revelación consumía mis entrañas. El infierno a mi alrededor pareció retroceder por un momento, como si Dios me estuviera dando espacio para enfrentar a mi verdadero enemigo, yo mismo. No el Marlon Briggs que predicaba, que era respetado, que tenía sueños proféticos. No el hombre público, sino el hombre escondido del corazón, el que Dios vio en secreto. La vergüenza que me invadió era algo que nunca antes había experimentado. No era solo culpa, era la vergüenza de aquellos que finalmente vieron en quienes se habían convertido, lejos de las ilusiones, lejos de las máscaras, y en ese momento me di cuenta de que no tenía sentido intentar justificarme. Ante Dios ya todo estaba claro: mis logros espirituales, mis encendidos discursos, mi esfuerzo por ser ejemplo para los demás, todo eso, en aquel terrible escenario, no fue más que polvo ingrávido, sin valor y sin vida. Recordé las veces que juzgué a hermanos que tropezaban, pensando que yo era mejor por poder mantenerme firme. Recordé las veces que en secreto pensé que mi andar era más recto que otros. Ahora, frente a la eternidad, estos recuerdos quemaban mi conciencia más que cualquier llama en ese infierno. Mi alma estaba desnuda, expuesta, sin ningún argumento, y lo que quedó fue solo una tristeza abrumadora, una vergüenza que pareció destrozarme. Mientras intentaba encontrar palabras para orar, me di cuenta de que me faltaban. No se trataba solo de pedir perdón por fracasos visibles, fue reconocer que todo mi corazón estaba contaminado por el orgullo, fue admitir que, en el fondo, no era mejor que nadie, y tal vez era peor, porque escondía mi pecado detrás de una fachada religiosa. Las lágrimas que físicamente no podía derramar brotaron dentro de mi alma, como ríos de silencioso arrepentimiento. Por primera vez en muchos años, no intenté negociar con Dios, no intenté prometer buenas obras futuras, solo pude rendirme en silencio,
queriendo desaparecer ante la santidad que me exponía. El peso de la vergüenza era tan intenso que me encontré incapaz de seguir caminando. Caí de rodillas, impotente, sintiendo el suelo cálido bajo mis manos. Allí, completamente despojado de toda imagen, de toda defensa, comencé a comprender lo que realmente significa ser pobre de espíritu. Yo era un miserable espiritual, un mendigo en presencia de un Dios perfecto, y era exactamente esta conciencia la que necesitaba recuperar. No había salvación sin esta entrega total. Ningún talento, ningún don profético, ninguna posición de liderazgo podría reemplazar el verdadero arrepentimiento, y Dios, en su infinita misericordia, me estaba dando esta oportunidad de ver. Mientras me arrodillaba, sentí la voz nuevamente, no un grito, sino un susurro. Una voz llena de dolor y amor, que dice, debes morir a ti mismo, Marlon, o morirás eternamente. Esta frase cortó el último lazo que aún me ataba al orgullo. Eso fue todo. La muerte a uno mismo, a la imagen, a la falsa santidad, era el único camino hacia la vida verdadera. Allí, arrodillado en la oscuridad del infierno, comencé a morir. No físicamente, sino espiritualmente. Mi ego, mi vanidad y mi superioridad comenzaron a desmoronarse, como los muros corroídos de un antiguo castillo. Fue doloroso, pero era necesario. Dios no quería mi destrucción, quería mi liberación. Con el rostro pegado al suelo agrietado de aquel valle de sufrimiento, murmuré las palabras más sinceras que jamás salieron de mi alma: Señor, nada soy. Si tienes piedad, transfórmame. Sálvame de mí mismo. Estas palabras no fueron dichas con elocuencia ni con la fuerza de grandes sermones. Fueron susurrados con el último hilo de vida espiritual que aún existía en mí. Y en el momento en que las dije, sentí que algo empezaba a cambiar. Una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a iluminarse en el horizonte de aquella oscuridad. No era una luz cualquiera, era una señal de que Dios había escuchado, y que, tal vez, todavía había esperanza. Cuando la tenue luz comenzó a posarse en la distancia, me puse de pie. Cada fibra de mi ser todavía dolía bajo el peso de la vergüenza y el arrepentimiento, pero algo dentro de mí anhelaba caminar, avanzar hacia esa frágil esperanza que había aparecido en el horizonte. Mis pasos eran lentos, prolongados, como si cada uno requiriera el doble de mi fuerza. Fue entonces cuando, mientras atravesaba un nuevo tramo de ese valle oscuro cortado por las llamas, vi algo que me heló el corazón. En medio de las llamas, reconocí una figura familiar. Era Jack, mi viejo amigo de pesca, mi compañero de charla y risa durante tantos años. Jack estaba arrodillado, con las manos en la cara, como alguien que intenta escapar de un dolor interminable. Su cuerpo temblaba como si estuviera hecho de papel frágil, y su gemido fue más devastador que cualquier grito que jamás hubiera escuchado allí. Me acerqué vacilante y llamé su nombre, pero para mi asombro y horror, no podía oírme. Era como si estuviéramos separados por una barrera invisible e insuperable. Jack parecía atrapado en un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento, sin respuestas ni alivio, y en ese momento entendí: en el infierno, la soledad es absoluta. Nadie consuela a nadie, nadie escucha a nadie. Intenté tocarlo, pero mi mano atravesó su cuerpo como si estuviera hecho solo de dolor y recuerdos. Sentí una ola de desesperación invadirme, como si la pérdida de Jack fuera también la pérdida de una parte de mí. Recordé tantas conversaciones que tuvimos sobre la fe, sobre Dios, sobre la vida eterna. Recordé cómo, en nuestra arrogancia juvenil, nos reíamos de quienes hablaban del arrepentimiento, del infierno, de la verdadera santidad. Recordé las veces que minimizábamos la necesidad del quebrantamiento, confiando en una fe cómoda, moldeada a nuestra conveniencia. Y ahora, ver a Jack allí, eternamente condenado, era como recibir una puñalada en el pecho con una espada. Las lágrimas, que antes no había podido derramar, ahora fluían libremente, invisibles pero sentidas en cada parte de mi alma. Le grité, le rogué que me escuchara, que intentara salir de allí, pero todo fue inútil. Jack estaba sellado en su destino. Su rostro se levantó por un momento y nuestros ojos se encontraron.
Lo que vi en sus ojos me ha perseguido desde entonces, una mezcla de dolor, culpa y un terrible anhelo por lo que podría haber sido diferente. No había más tiempo para él, y Dios me hizo entender, con esa visión, que mientras estemos vivos, hay esperanza, pero una vez que cruzamos al otro lado, todo se vuelve definitivo. Caí de rodillas nuevamente, sintiendo que mi corazón no podía soportar el peso. El dolor de ver a Jack perdido era insoportable, pero aún más insoportable era saber que, si no cambiaba radicalmente, mi destino sería exactamente el mismo. Allí, en ese valle de fuego y lamento, Dios me mostró que la vida no se trata solo de buenas obras, ni de pertenecer a una iglesia, ni de tener el conocimiento correcto. Se trata de tener tu corazón quebrantado, diariamente, delante de Él. Se trata de luchar contra el orgullo todos los días, hasta el último aliento. Vi a Jack desaparecer lentamente entre las sombras y un miedo santo se apoderó de mí. Necesitaba cambiar, y cambiar de inmediato. Mientras me alejaba de esa escena devastadora, el sonido de los lamentos de Jack todavía resonaba en mis oídos. No era solo el sonido de un amigo perdido, era el sonido de la advertencia de Dios, martilleando dentro de mí, recordándome que la eternidad se decide ahora, en pequeñas decisiones diarias, en las elecciones silenciosas del corazón. No hay neutralidad. O somos quebrantados y moldeados por el Espíritu, o somos envenenados, gota a gota, por el orgullo condenatorio. Seguí adelante con el espíritu destrozado, pero con una conciencia cada vez más viva. Todavía estaba vivo, todavía podría elegir, y esta oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. Luego de dejar atrás la figura de mi amigo Jack, una sensación de vacío indescriptible se apoderó de mi pecho. Pensé que nada podía doler más que verlo perdido, pero Dios, en su insistente misericordia, aún tenía más que revelar. Mientras caminaba, el paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar nuevamente. Ahora las llamas dieron paso a sombras que se movían como pesados velos, y dentro de esas sombras aparecieron rostros familiares. Ya no eran solo hermanos en la fe o amigos de la infancia, eran mis hijos, mis nietos, mis descendientes espirituales, aquellos a quienes influí con el ejemplo de mi vida. Vi a mis hijos caminando por caminos de falsa seguridad espiritual, reproduciendo mis mismos errores, mis mismas negligencias, mis mismas máscaras religiosas. Asistían a las iglesias, levantaban la mano en los servicios, recitaban versos, pero sus corazones estaban tan duros como lo había sido el mío durante tanto tiempo. Cada palabra de vanidad que pronuncié, cada juicio oculto que cargué, cada actitud de superioridad que dejé pasar desapercibida. Todo esto se convirtió en semillas plantadas en sus corazones, y ahora vi el fruto amargo de estas semillas, la repetición de los mismos pecados invisibles, la perpetuación del orgullo espiritual como si fuera algo natural. Sentí un dolor tan profundo que tuve que apoyarme en el suelo para no desplomarme. No era solo mi alma la que estaba en riesgo, eran las almas de aquellos que Dios había confiado a mi influencia. Mis defectos secretos, que creía inofensivos, se habían convertido en un legado maldito, un legado de condena transmitido silenciosamente a través de mis acciones. No me bastó con ser arrastrado al abismo, estaba arrastrando a generaciones enteras conmigo, y en lo profundo de mi alma comprendí que la responsabilidad que Dios nos pone no termina con nuestras elecciones personales. Cada vida que tocamos lleva una parte de nuestro testimonio, de salvación o de perdición. Mientras observaba las escenas que tenía ante mí, vi a mis nietos crecer, asistir a los servicios, escuchar la predicación, pero con corazones fríos, indiferentes a la verdadera transformación. Los sexta abrazando una fe de conveniencia, una religión cómoda, sin arrepentimiento, sin cruz, sin entrega real. Y eso fue mi culpa, no por las palabras que enseñé, sino por la vida que viví. Dios me mostró que la enseñanza más poderosa no es la que sale de nuestros labios, sino la que rebosa de nuestras actitudes. Mis nietos no solo heredaron la Biblia que les di, heredó mi ejemplo, y mi ejemplo, lejos de ser puro,
estaba contaminado por el veneno mortal del orgullo silencioso. El llanto que antes estaba contenido ahora se convirtió en un gemido profundo dentro de mi ser. Quería retroceder en el tiempo. Quería borrar cada actitud fría, cada palabra de desprecio disfrazado, cada gesto de religiosidad vacía. Quería reescribir mi historia como padre, como abuelo, como cristiano. Pero allí, frente a la eternidad, comprendí una verdad que nunca olvidaré: el orgullo no solo destruye nuestra alma, sino que es contagioso. Se infiltra en las generaciones futuras, silenciosamente, hasta que todas quedan atrapadas en la misma red de vanidad espiritual. Dios no me mostró eso para condenarme, sino para despertarme. Todavía había tiempo para cambiar, para romper esta cadena de destrucción. Caí de bruces, sollozando y clamando: Señor, ten misericordia no solo de mí, sino también de mi casa. Sálvalos de mi ejemplo, Señor. Libéralos de la herencia de mi orgullo. Nunca una oración fue tan arrancada de mi alma. Sabía que, si Dios me daba una oportunidad más en la vida, sería vivir de una manera tan diferente que cada paso, cada palabra, cada gesto pudiera ser un testimonio vivo de arrepentimiento y humildad. Ya no quería ser recordado como un hombre de muchos dones, sino como alguien que aprendió a inclinarse ante la cruz de Cristo, aunque fuera en el último momento. Mientras yacía postrado en ese suelo caliente y agrietado, mi alma parecía haber llegado al límite de lo que podía soportar. La vergüenza, el dolor y el arrepentimiento me envolvieron como cadenas invisibles. Ya no pedí justicia ni explicaciones, solo pidió piedad. Fue entonces que, en medio de aquella oscuridad asfixiante, escuché nuevamente la voz que inmediatamente reconocí como la de Dios. Pero esta vez, no llegó como un trueno ni como una espada, llegó como un suave aliento, como una melodía que atraviesa la desesperación. La voz dijo: Marlon, no te traje aquí para destruirte, te traje para salvarte. Y estas palabras atravesaron mi ser como luz en mitad de la noche. La voz continuó, tranquila y firme, como si alguien supiera exactamente la gravedad de lo que se estaba curando. Todavía hay tiempo, hijo, mientras respires, mientras el arrepentimiento pueda brotar en tu corazón, todavía hay esperanza. Pero debes nacer de nuevo, no en apariencia, sino en espíritu. Debes perder todo lo que creías ser, para que yo pueda darte una nueva vida. Me sentí pequeña, tan pequeña, como una niña desprotegida ante el Padre, y entendí que la restauración de Dios no llega a quienes intentan justificarse, llega a aquellos que se reconocen perdidos, quebrantados, sin ningún mérito, desesperadamente necesitados de gracia. Mientras Dios hablaba, una paz diferente comenzó a llenar el espacio a mi alrededor. No era la paz de la ignorancia, ni de la cómoda ilusión que a menudo llamamos fe. Fue una paz que nació de la verdad, de la aceptación total de mi quiebra espiritual. Ahora sabía que no había nada en mí que pudiera salvarse sin la completa intervención de la misericordia divina. Cada palabra que Dios habló fue como un bálsamo para mis heridas abiertas, no escondiéndolas, sino sanándolas de adentro hacia afuera. Ya no se trataba de rendimiento, de imagen o de reputación. Se trataba de rendirse, de confiar plenamente en la bondad de quien todavía me hablaba. Entonces sentí una invitación, no una invitación formal, sino un llamado profundo, que tocó las fibras más íntimas de mi ser. Ven, Marlon, deja tu antigua vida en el polvo, levántate y camina como un hijo arrepentido, no como un sirviente orgulloso. Mis fuerzas eran pocas, pero una esperanza renovada me levantó. Era como si Dios, con sus propias manos, me estuviera levantando de ese valle de sombras. Y entendí que la verdadera restauración no es llenar los huecos de nuestra antigua estructura, es una completa demolición y construcción de algo nuevo, construido sobre la roca de la humildad y la total dependencia de Él. Mientras me levantaba, me di cuenta de que el infierno que me rodeaba estaba empezando a perder control sobre mí. Las voces de desesperación disminuyeron, las sombras se disiparon poco a poco, no porque mereciera irme, sino porque la gracia me estaba alcanzando. Mi corazón ya no se aferraba a la superioridad moral, ya no me veía como alguien bueno que solo necesitaba ajustes, me vi a mí mismo como un pecador salvado por gracia,
completamente dependiente de la misericordia del Salvador. La luz que antes parecía lejana ahora comenzó a acercarse, iluminando mi camino de regreso. Era como si cada paso dado hacia la humildad fuera un paso hacia la vida. Mirando hacia atrás, aún en medio de tanto sufrimiento y dolor, pude comprender que todo era amor. Un amor duro, sí, pero verdadero, un amor que no se contenta con ver al niño perderse en vanidades religiosas, un amor que prefiere destrozar el orgullo antes que salvar el alma. Y allí, en ese momento sagrado, hice un voto silencioso: si Dios me permitiera regresar, no perdería un día más viviendo una fe basada en las apariencias. Mi vida, mis dones, mis palabras, todo necesitaba fluir de un corazón quebrantado y humilde. Porque ahora sabía, y nunca podría olvidar, que sin un corazón quebrantado, la fe no es más que humo ante el trono de Dios. La luz que se acercaba parecía viva, palpitante, como si respirara a un ritmo que llamaba a mi espíritu a renacer. Cada paso que daba hacia ella parecía aliviar un poco más el peso que llevaba sobre mi espalda. Todavía sentía la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento, pero ahora iban acompañados de una nueva conciencia: era amado, incluso en mi estado más miserable. La luz me atrajo no porque fuera digno, sino porque la misericordia de Dios era mayor que toda mi suciedad, y mientras caminaba, me di cuenta de que la oscuridad no solo me rodeaba, una parte de ella todavía intentaba resistirse dentro de mí. Entonces sentí que todavía era necesario tomar una decisión. La luz era real y me llamaba, pero necesitaba decidir dejarla ir para siempre. La vieja vida, el viejo orgullo, las viejas excusas. Fue una renuncia que lo exigía todo. No podía llevar conmigo los viejos hábitos ni las viejas máscaras. O dejaría morir al hombre que era, o la oscuridad volvería a reclamarme. Entendí que el infierno no es solo un lugar al que vas al final de tu vida. Empieza a formarse aquí, en las pequeñas concesiones, en los pequeños orgullos aceptados como normales. La decisión debía ser radical, total, sin reservas. Con el corazón acelerado, di unos pasos más hacia la luz. Cuanto más me acercaba, más sentía la calidez de la presencia de Dios rodeándome. No era el calor sofocante de las llamas del infierno, sino un calor de vida, de acogida, de verdad. Ya no tuve que fingir, ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La luz no exigía perfección, exigió la rendición. Allí, en ese paseo silencioso, dije una oración como nunca antes había dicho. No pedí éxito, ni liberaciones, ni bendiciones. Solo le pedí: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Arranca todo lo que todavía se resiste en mí. Solo quiero ser tuyo, de verdad. Fue en ese momento que me di cuenta: la verdadera vida cristiana comienza al final de nosotros mismos. No cuando nos sentimos fuertes, sino cuando reconocemos nuestra absoluta dependencia de la gracia. Toda mi fuerza humana, todo mi celo religioso, toda mi disciplina espiritual eran trapos de inmundicia sin un corazón quebrantado, y por primera vez me sentí verdaderamente libre, libre de la carga de parecer santo, libre de la necesidad de complacer a los hombres, libre del miedo a caer, porque ahora sabía que dependería de Dios en cada respiración, cada elección, cada paso. La luz me envolvió por completo y sentí que mi espíritu era lavado, renovado, restaurado. Mientras me envolvía esa presencia viva, escuché nuevamente la voz de Dios, pero ahora, no como una advertencia, sino como un abrazo. Bienvenido de nuevo, hijo. Nunca dejé de amarte, pero ahora, realmente me conoces. Estas palabras rompieron las últimas cadenas que aún quedaban en mi alma. Lloré como un niño que regresa a casa después de estar perdido por mucho tiempo. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. La luz llenó todo el ambiente y la oscuridad desapareció. No solo me estaban salvando del infierno, me estaba salvando de mí mismo, de la peor prisión que existe, la del orgullo no reconocido. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que había regresado. Estaba vivo. Afuera todavía estaba oscuro el alba, pero dentro de mí ya había amanecido.
Sabía que esa experiencia no podía olvidarse ni ignorarse. Dios me había dado una segunda oportunidad, no para seguir viviendo de la misma manera, sino para empezar de nuevo. Me levanté de la cama, me arrodillé en el frío suelo y allí, en esa sencillez, renové mi alianza con Dios, no basado en endebles promesas humanas, sino en una dependencia total y radical de la gracia. Había conocido el infierno. Ahora quería saber, día tras día, la profundidad del amor que me rescató. Desde esa mañana, mi vida nunca ha sido la misma. Cada oración que digo hoy no nace de la obligación, ni de la costumbre, sino de la viva conciencia de que sin Dios no soy nada. Cada palabra que leo en las Escrituras ahora arde en mi corazón como fuego real, no como un deber religioso. Me siento como un hombre que escapó de un incendio mortal, con la ropa chamuscada y el alma marcada para siempre. Y es por eso que necesito dejar constancia de esta declaración, no para mi gloria, no causar miedo gratuito, sino porque sé que hay muchos que, como yo, siguen caminando hacia la perdición sin darse cuenta. Si pudiera transmitirles el peso de lo que vi, si pudiera hacerles sentir aunque fuera una fracción del dolor, la vergüenza y la urgencia que resonaron en esa revelación, lo haría ahora mismo. No hablo de historias inventadas, ni de metáforas para asustar. Estoy hablando de una realidad invisible pero absolutamente cierta. El infierno existe, y la puerta más ancha que conduce a ella no son los pecados escandalosos que tanto denunciamos, sino el orgullo silencioso que crece disfrazado dentro del alma religiosa, una fe sin arrepentimiento diario, una vida cristiana basada en la comparación con los demás, y no en el quebrantamiento ante Dios. Hoy lo sé, la apariencia de piedad sin transformación es una trampa mortal. No importa cuántas veces hayas ido a la iglesia, no importa cuántos versos hayas memorizado, no importa a cuántos servicios haya asistido, si tu corazón no ha sido quebrantado por la gracia, si todavía piensas que eres lo suficientemente bueno, estás en peligro. Esto es lo que Dios me mostró con abrumadora claridad. No digo esto para acusar. Hablo como alguien que estuvo al borde del abismo y fue rescatado a tiempo. Como alguien que vio a queridos amigos encarcelados eternamente porque creyeron la mentira de una fe superficial. Mi grito hoy es simple: despierta, despierta antes de que sea demasiado tarde. Permite que Dios arranque tu corazón del orgullo y te reconstruya a su manera. No esperes señales sobrenaturales. No esperes a que cambie una visión aterradora. Ahora tienes la oportunidad que muchos de los que vi en el infierno darían cualquier cosa por tener. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero la decisión no se puede aplazar hasta mañana. La eternidad comienza hoy, en la elección de humillarte, reconocer tu necesidad de la verdadera salvación y correr a los pies de Jesús con toda el alma, sin reservas, sin máscaras, sin defensas. No guardes este testimonio para ti mismo. Si esta historia te habló, si tu alma tembló en algún momento al escuchar estas palabras, debes saber, esto no es solo emoción, es el Espíritu Santo llamando, despertando, sacudiendo. Comparte este mensaje con tus seres queridos, no para asustarlos, sino para salvarlos del engaño que ya ha arrastrado a tantos al abismo. La salvación no es una herencia cultural, no es una tradición familiar, no es una práctica religiosa. La salvación es entrega total y diaria al único que puede librarnos del infierno, Jesucristo. Y finalmente, dejo aquí el último grito de mi corazón: elige hoy la vida, elige hoy estar roto, no esperes tener fuerza, ven como eres. Dios no rechaza un corazón contrito y quebrantado. Eso es lo que Él me enseñó en lo más profundo de esa visión. Esto es lo que salvó mi alma de la condenación eterna, y eso es lo que Él quiere hacer contigo, porque al final no es lo que hacemos lo que nos salva, es cuanto le permitimos transformar nuestro corazón, día tras día, hasta el final.